Gloria al Señor. Qué bendición el poder estar nuevamente en este lugar. Amada iglesia, amada audiencia, que ya se están conectando a este en vivo. Damos toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias al Señor por cada uno de nuestros seguidores que nos ven en los diferentes pueblos, ciudades y naciones. También doy gracias al Señor por los que comparten esta palabra para que llegue a lo último de toda la tierra. Ese es el propósito, que su palabra sea expandida en todas las naciones del mundo, y tú eres parte de esa bendición cuando compartes esta palabra. Pues toda la honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo, que nos regala este maravilloso día, este bendecido día. Los que contamos con vida, con salud, démosle toda la honra y la gloria al Señor, y esa gratitud en nuestro corazón siempre. Ahí donde te encuentras, en la comodidad de tu hogar, o si estás en tu trabajo o vas en tu vehículo, pues elevemos esas palabras de gratitud a nuestro Señor, porque solo Él es digno y merecedor, porque solamente de Él proceden todas las cosas, dice su palabra. Damos gracias al Señor, y ahí donde estás, pues démosle esa gratitud a nuestro Padre, que solamente Él es digno de merecerla. Padre que estás en gloria, muchísimas gracias te damos en esta preciosa hora. Toda la honra y la gloria es para ti, amantísimo Rey. Te damos gracias por este maravilloso día, gracias por regalarnos la vida, gracias por prestarnos este día precioso. Padre, gracias porque tú eres el que se viene glorificando de una manera poderosa a través de esta palabra. Tú eres el que se viene manifestando, poderoso Rey, y tú eres el que viene evidenciando tu corazón a través de este tema que nos edifica mucho y que nos ayuda en ese crecimiento y esa madurez espiritual. Yo te doy gracias por los que ya están atentos para recibir esta palabra, los que ya están esperando esta palabra. Dichosos, bienaventurados, porque tenemos sed y hambre de tu palabra, y nosotros seremos, dice tu palabra, pues saciados, y también pues seremos enseñados por medio de tu Santo Espíritu. Te damos muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por esta palabra tan gloriosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Pues el tema de hoy, la expresión exacta. Ese es el tema de hoy. La expresión exacta. Y nos dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, para que me acompañen ahí, por favor. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Nos dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Nos dice la palabra, porque a los que antes conoció. ¿Y a quién conoció antes? Pues a ti y a mí, amado hermano, amada hermana, los que ya nacimos de nuevo. A nosotros nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Y dice que también nos predestinó. ¿Para qué Él nos predestinó? ¿Cuál es nuestro destino en esta tierra? ¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito, esa es la predestinación, que tú y yo seamos conformes a la imagen de Jesucristo, que seamos la expresión exacta de Jesucristo. Que seamos como Cristo, que caminemos como Cristo caminó, que andemos como Cristo anduvo, que accionemos como Cristo accionó, que caminemos en la fe de Jesucristo, que vivamos la fe de Jesucristo, que tratemos a los demás como Cristo trató a los demás, que expresemos el amor de Cristo. Para eso dice la palabra que nos predestinó, para que tú y yo
fuésemos, dice, conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. ¿Quién es el primero? Pues definitivamente es Jesucristo, pero nosotros somos hermanos, los ya nacidos de nuevo, somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice que debemos de ser la expresión exacta de lo que Cristo es. Así como Cristo tenía misericordia y compasión y caminaba en amor, expresando al Padre en todo, que lo mismo tú y yo, amada iglesia, los nacidos de nuevo, deberíamos de estar expresando esa realidad de Cristo, esa expresión exacta de lo que Cristo es en nuestra vida. Ahora en este tiempo en la iglesia hay mucha variación, lamentablemente. La iglesia ha diferido esa expresión exacta, ha variado esa expresión de Cristo. Ahora se está expresando otra expresión, pero menos esa expresión fiel, exacta de Jesucristo en nuestra vida. No estamos siendo modelos y ejemplos en este tiempo. Dice la palabra que ninguna iglesia en ese tiempo pudo ser la fiel expresión exacta de Jesucristo. Y lamentablemente el mismo patrón se está repitiendo en estos tiempos, en este siglo, como lo dice la palabra, y siglo es igual a mundo. Y la misma situación se está repitiendo en este tiempo, de que se está variando esa expresión exacta de Jesucristo. No estamos siendo reales, leales, no estamos expresando esa realidad de Cristo como Él es. Por eso la palabra dice en la Biblia de las Américas, pero antes de eso lo vamos a ver en la versión Biblia Libre, para que conozcamos un poquito más a profundidad lo que dice Romanos 8:29. Y en esta versión Biblia Libre nos dice: porque Dios, escogiéndolos de antemano, los separó. Aleluya, los separó para ser como su Hijo, a fin de que el Hijo pudiera ser el primero de muchos hermanos y hermanas. Aleluya. Porque Dios nos escogió de antemano. Mira qué precioso cómo Dios te conoció, te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿con qué propósito? Nos separó, dice esta versión Biblia Libre, para ser como su Hijo. Aleluya, para ser como Cristo Jesús. Para eso el Padre te separó a ti, me separó a mí, no para que estemos expresando otra cosa, sino que estemos expresando realmente esa fiel simiente de Jesucristo que ya mora en nuestra vida. Que seamos la expresión exacta de Cristo, porque tenemos su naturaleza, tenemos su simiente. Y por eso Él dice, escogiéndolos de antemano, los separó para ser como su Hijo. ¿Cómo debemos de ser tú y yo, amada iglesia, en este tiempo? Pues como nuestro Señor Jesucristo, como nuestro hermano Jesucristo. Mira qué glorioso. Por eso la palabra dice en la traducción contemporánea de la Biblia, o la TCB, nos habla también de una manera más profunda, con mayor entendimiento, y dice: porque Dios siempre supo lo que estaba haciendo. Él decidió desde el principio llamar a los que lo aman a ser transformados según la imagen de su Hijo. Estoy en Romanos 8:29 en la traducción contemporánea de la Biblia. Y dice: porque Dios siempre supo lo que estaba haciendo. Aleluya, gloria al Señor. El Señor siempre sabe lo que hace. En Él no hay error ni equivocación. Él nunca se equivocó para que tú y yo viniéramos al mundo. Él sabía lo que estaba haciendo desde antes de la fundación del mundo. Y en Él no hay error ni equivocación. Él es exacto en todo, perfecto en todo. Entonces Él no se equivocó contigo y conmigo. Él tenía claro el propósito
de por qué te crió, por qué te formó, por qué te hizo, porque Él es tu hacedor. Igual a mí, Él no se equivocó con mi persona jamás. Muchos hoy pueden decir, yo soy un error. ¿Para qué me trajo mi padre o mi madre a este mundo? Muchos hoy están tan confundidos en esto y tan equivocados que el enemigo les hace creer que son un error. Cuando dice la palabra, porque Dios siempre supo lo que estaba haciendo y Él decidió desde el principio llamar a los que lo aman a ser transformados, según dice la imagen de su Hijo. ¿Para qué nos ha llamado, amada iglesia? Amigo y amiga, ¿para qué Él te tiene en este mundo, en esta tierra? Para que tú, dice, seas transformado según la imagen de su Hijo. Para eso el Señor te formó, para eso te hizo, para eso te crió, para que tú y yo seamos transformados según la imagen de su Hijo. Que seamos esa expresión exacta de lo que Cristo es. Que vean en nosotros esa realidad de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. Pero ¿qué está pasando hoy en día? La iglesia está difiriendo, la iglesia está variando esta expresión exacta. La iglesia está lejos de expresar esta realidad. ¿Por qué? Porque está más sometida en los argumentos humanos, en el sistema del mundo, en lo que dice la gente, en lo que dice el mundo, en lo que va a suceder, pero no fundamentada en la palabra, conociendo la vida de Jesucristo, no fundamentado viendo a nuestro Señor Jesucristo, para que por medio del poder de su Santo Espíritu, Él trabaje en tu vida y trabaje en mi vida para que podamos ser transformados a la imagen de Jesucristo. Mira qué tremendo. Ahora no estamos preocupados diciéndole al Señor, humillados ante Él, Padre, transfórmame. Hoy es rara la gente cristiana, muy poca, que le está humillada delante de la presencia del Señor diciéndolos que lo transformen, que quieren ser diferentes, que anhelan esa expresión exacta de Cristo, que anhelan esa simiente de Cristo, que anhelan expresar esa realidad de Cristo. Y la mayoría enfocado viendo los chismes, viendo las noticias, viendo esto, viendo qué está sucediendo, pero no inclinados a que anhelan ser diferentes. No podemos seguir siendo los mismos. Debemos de expresar verdaderamente la imagen de Jesucristo en nuestra vida. Hoy la gente está desenfocada completamente de Jesucristo, no lo está viendo de frente, y eso me decía el Espíritu Santo. Y cuando tú lo miras de frente, y te lo digo por experiencia, el Señor se agrada tanto, se agrada que cada vez te da más poder, cada vez te da más autoridad, cada vez te da más dominio. ¿Para qué? Para que hagas su obra en esta tierra, para que tú lo representes, para que seas esa expresión exacta, para que el mundo vea que realmente sí se puede, porque no somos todos. La iglesia, sí, muchos están perdidos, fuera del diseño, fuera del propósito, pero hay muchos que aún sí anhelan esta verdad y están sometidos a que anhelan expresar esa expresión de Jesucristo en sus vidas. Mira qué glorioso. Por eso la palabra dice en la Biblia de las Américas, en Hebreos 1:3, para que me acompañe ahí por favor, en Hebreos 1:3, nos dice la palabra del Señor: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Mira qué glorioso. Lo vamos a ver un poco más completo, porque acá solo está el énfasis, que Él es el resplandor de la gloria del Padre y la expresión exacta de su naturaleza. Pero lo vamos a ver un poco más completo, y dice Hebreos 1:3, en la Biblia de las Américas: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza,
y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Aleluya, gloria al Señor. Mira qué glorioso, dice que Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta. ¿Y qué significa la palabra exacta? Pues la respuesta es muy fácil, significa que Cristo es tal y como lo es el Padre. Y a nosotros nos corresponde ser la revelación exacta de la naturaleza de Cristo. Mira qué glorioso y qué entendible. ¿Qué es lo que significa la palabra exacta? Pues definitivamente muy fácil. Significa que Cristo es tal y como lo es el Padre. No hay variación. No hay nada de diferente en ellos. Son uno solo y exacto en todo. Mira qué hermoso. ¿Por qué? Porque Cristo se fundamentó en conocer al Padre. Cristo anhelaba en su corazón hacer únicamente la voluntad del Padre. Él no lo desenfocó nada, a Él no lo sacó nada del propósito. Él no miraba lo que pasaba en el mundo porque Cristo estuvo en el mundo y la palabra dice que Él no estaba preocupado viendo todo lo que le hacía el mundo o por el sistema del mundo, o por la política, etcétera, sino que Él estaba preocupado en hacer únicamente la voluntad de su Padre, que su Padre estuviera agradado en todo. Por eso lo dice cuando Cristo se bautiza y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y reposa sobre la cabeza de Cristo. Dice el Padre desde los cielos en voz audible: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Aleluya, mira qué hermoso. Yo le digo: Padre, lo mismo nosotros, tus hijos, así deberías de estar diciendo en este tiempo, porque esa debería de ser nuestra realidad. Que el Padre debería de decir: estos son mis hijos amados, en quien yo tengo contentamiento. Eso me decía el Espíritu Santo. Pero cuando tú estás agradándole, Él te lo hace saber y te lo dice: me agrada porque sé que me estás buscando de verdad, porque conozco tu corazón. Y Él te protege y te defiende tremendamente. Está contigo en todos los aspectos de tu vida y Él camina contigo, anda contigo y su protección es visible, real en tu vida. ¿Por qué? Porque tú lo estás agradando. Y eso te lo hace saber el Padre. Eso te lo hace saber Jesucristo y el Espíritu Santo cuando tú verdaderamente caminas agradando al Padre. Mira qué glorioso. Y lo mismo era con Jesús. Porque tenía el respaldo completamente del Padre. Porque el Padre lo ayudaba en todo. Porque el Padre siempre estaba ahí protegiéndolo. ¿Por qué? Porque Cristo lo expresaba en todo. Él se preocupaba en quedar bien con el Padre. Ahora, ¿qué está sucediendo con la iglesia? La iglesia está más preocupada en quedar bien con el hombre y la mujer. La iglesia está más preocupada en obedecer más al hombre y a la mujer. ¿Cuántos creyentes hoy obedeciendo más al pastor? ¿Cuántos creyentes hoy obedeciendo más a los líderes? Yo he escuchado gente que dice: ay, no puedo andar aquí porque si me ve un hermano, si me ve un pastor, pero ni siquiera a la orilla de un río puedo andar, y si me meto a bañarme, ¿qué va a decir mi pastor? Me van a regañar. Imagínate, la gente hoy está más preocupada, los creyentes, en quedar bien con el humano, cuando me dijo el Espíritu Santo: si por el hombre y la mujer fuera destruida estuvieras. Que lo que me ha ayudado a mí, que me he fundamentado en Él y he aprendido a escuchar su voz, he aprendido a ser dirigida por Él y agradarle a Él únicamente, y es lo que me interesa. Así le digo, es mi preocupación agradarlo a Él, no agradar a los hombres. ¿Y qué está sucediendo hoy con la iglesia?
agradando más al hombre. Y es ahí donde no puede ser la expresión exacta de Cristo, porque no está caminando en integridad. Cuando tú caminas en integridad no tienes por qué temerle a nada, ni tenerle miedo a tu pastor, ni a los líderes, ni a los hermanos. No tienes por qué esconder nada. Tú andas con tu cara en alto donde sea. Pero cuando hay algo que tú sabes que aún no estás transformado, aún faltan cosas, aún tienes cosas en tu corazón y en tu forma de vivir o de expresarte, entonces ahí donde el mismo Satanás te acosa y él te hace decir, mira, todavía te falta, mira si te miran, mira si haces esto, y en todo te acusa. ¿Por qué? Porque no hay una integridad, no eres la expresión verdaderamente de Cristo. Pero cuando yo sé que camino con Cristo, yo ando libre y me siento libre. No siento que nada me anda señalando o que anda detrás mía vigilándome. Porque yo sé cómo camino delante de Cristo. Pero cuando tú no caminas con rectitud, con integridad, siendo esa expresión de Cristo, pues todo te acosa y te culpa y le tienes miedo al ser humano. Pero cuando no, nada te puede culpar. Por eso la palabra dice que sin embargo hoy en día hay demasiada variación en cuanto a la expresión de la imagen de Cristo. La iglesia no ha sido una copia fiel de Él. Entonces por esa razón es que hay muchos cristianos frustrados en cuanto a su trabajo evangelístico, porque cuando le hablan a alguien de la persona de Jesucristo, con su conducta revelan algo totalmente diferente. Ahí está el problema. Por eso es el miedo de los cristianos de hoy en día. Hasta para hablarles de Cristo a otros tienen miedo, tienen temor. ¿Por qué? Porque ellos saben que no hay una transformación completa en su vida. Y cuando nosotros no le damos lugar al Espíritu Santo para que transforme nuestra vida completamente, el enemigo nos va a estar acosando. Dice que él es el mayor acosador delante del Padre. Y le dice, mira lo que hace. Mira, dice que es tu hija, o tu hijo, pero mira cómo anda. Mira lo que anda haciendo. Mira sus actitudes. Mira lo que está hablando, etcétera. Entonces el Señor dice, no, todavía falta, tengo que seguir trabajando en ti porque somos como barro en sus manos, dice la palabra, y Él es el alfarero. Y es ahí donde si nosotros damos lugar, Él puede ser nuestro alfarero, pero si no, no, porque Él no entra al corazón a la fuerza, jamás va a entrar. Él nunca entra a la fuerza al corazón de nadie. Y es ahí donde Él dice que lamentablemente tenemos miedo porque no somos la fiel copia de Cristo, de lo que Cristo es. Mira qué tremendo. En cambio, en mi experiencia, y ese es mi testimonio, yo no ando preocupada por nada. Si quién me va a señalar que pues ya que levantes falsos o levanten falsos testimonios contra uno, como lo dice la palabra, pues eso ya es otro asunto. O difamación ya es otro asunto. Pero mientras yo esté consciente que camino con rectitud y expreso a Cristo, nada te puede sacar del propósito y a nada le puedes temer. ¿Por qué? Porque tú estás viendo aquí. Y eso es lo que a Dios le agrada, que lo miremos aquí horizontalmente. Hoy estamos más preocupados viendo verticalmente. Estamos más preocupados viendo horizontalmente a los lados, más que aquí verticalmente. Y es ahí donde nos salimos del propósito, porque estamos preocupados. Ay, ¿qué va a decir el vecino? Ay, ¿qué va a decir la vecina? Ay, esto, ay, el otro. Porque está viendo tus actitudes. Pero cuando tú tienes una vida íntegra, no te preocupan tus vecinos y no te preocupa nadie. Pero ¿qué nos pide el Señor? Una transformación, que seamos la expresión exacta. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. También nos predestinó para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo.
El propósito es que tú seas la expresión de Cristo, que vean ese amor de Cristo en tu vida. Pero cuando vives maltratándote con tu familia, en tu casa, en tu hogar, con tus hijos y los vecinos, oyen los gritos que pegas y las palabras vulgares que dicen, entonces, ¿cómo vas a tener la capacidad de irles a hablar del Evangelio de Cristo? Nunca, porque te avergüenza, te dirían, tú me vienes a hablar a mí cuando mira cómo vives. Y así está la iglesia hoy en día. La iglesia no está haciendo aún el trabajo evangelístico de hablarles a otros de Cristo, porque sabe cómo está viviendo y sabe que no es testimonio. Y sabe que le van a decir, tú me vienes a hablar a mí. Es ahí donde debemos nosotros de ser diferentes, de ser como Cristo, que no haya variación en nosotros, amada iglesia, porque ahí nada te puede avergonzar. Por eso la palabra dice, muchas veces hemos ido a algún lugar y hemos pedido que por favor nos saquen una fotocopia. Este es un ejemplo muy claro de la variación que hay como iglesia a este ejemplo de una fotocopia. Yo voy a una librería o un centro de computación y pido una fotocopia legible, exacta, que sea como la que estoy llevando, pero viene la persona que me presta el servicio, no la pone bien, la pone algo de ladito, o las marcas que tiene o las líneas que tiene la hoja, no la sabe acomodar con exactitud ahí. Entonces cuando sale esa copia va a salir variada, va a salir tal vez con las líneas que torcidas, va a salir con unas manchitas, a veces salen con unas líneas negras, y ya el color de la tinta no es completamente legible, no es exacta, sino que se ve como borroso. Igual nos pasa a nosotros como iglesia. Cuando no somos la fiel expresión de Jesucristo, pues somos variados, estamos torcidos o hay manchas aún en nuestra vida, o estamos aún borrosos que no podemos ser la luz de este mundo. Está como entre día y noche y así nos vemos. ¿Por qué? Porque no somos esa fiel copia de la vida de Jesucristo por no conocer a Jesucristo. Por eso la palabra dice que el problema de la iglesia hoy en día es que tiene demasiados rasgos y expresiones que difieren de la naturaleza de Cristo. La forma de pensar, de reaccionar, de desenvolverse y de actuar es muy diferente a la de Jesucristo. Mira qué tremendo. Eso es la diferencia de la iglesia hoy, que somos muy diferentes de cómo Cristo pensaba, de cómo Cristo reaccionaba, de cómo Cristo se desenvolvía y de cómo Cristo actuaba. Si vemos la mansedumbre de Cristo, hablando del fruto del Espíritu, vemos la templanza firme de Jesucristo, esa bondad de Cristo, ese amor de Cristo. Vemos esa paz de Cristo, esa paciencia de Cristo, esa misericordia de Cristo. Y nosotros completamente distintos. Se te presenta una situación difícil y reaccionas lo peor, y diciendo hasta palabras vulgares, cosas obscenas, te exaltas, te enojas, maltratas. Ahí está el problema. Tan lejos de ser la fiel expresión de Cristo. Somos muy diferentes al accionar de Cristo. Por eso la palabra dice que ese es el problema de la iglesia hoy en día, que tiene demasiados rasgos y expresiones que difieren la naturaleza de Cristo. Actuamos completamente diferente a como Cristo actuó. Pensamos completamente diferente a como Cristo pensaba. Mira qué tremendo. ¿Por qué? Por no tener una intimidad, una relación
con nuestro Padre. Cuando nosotros tenemos una intimidad con Cristo, no hay variación porque somos dirigidos verdaderamente por el poder de su Santo Espíritu. Él nos da la guía en todo. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en Él. Porque queremos ser como Él verdaderamente. Porque lo anhelamos, porque anhelamos ser diferentes. No seguir siendo los mismos. Y hoy la iglesia sigue siendo la misma y ese es el problema. No hay variación en cuanto a la expresión de Cristo. Mira qué tremendo. Por eso la palabra nos está hablando y dice: lo maravilloso es que cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a distinguir la naturaleza del Padre reflejada en Él. Mira qué glorioso. Ellos pudieron ver una copia fiel, una representación exacta, o sea, una expresión perfecta. Mira qué tremendo. ¿Qué vieron los discípulos en Jesucristo? Una copia exacta, una copia fiel, una representación exacta y una expresión perfecta en la vida de Jesucristo, conforme al Padre, conformado al Padre. Mira qué glorioso. ¿Qué pueden decir ahora de nosotros, amada iglesia? ¿Será que están diciendo que somos esa representación exacta de Cristo? Que somos esa fiel copia de Jesucristo. ¿Realmente somos esa expresión perfecta de Jesucristo? Mira qué tremendo. Cuando Él dice que debemos de ser como Él, porque Él ya mora en tu vida y en mi vida. Él ya puso su semilla, su simiente, su naturaleza en ti y en mí. Entonces no hay variación de semilla. Pero ¿quién es el que está haciendo las cosas diferentes por falta de un sometimiento, por falta de un reconocimiento, por falta de un entendimiento, por falta de una humillación verdadera a Dios, que debo de depender únicamente de Él? Somos nosotros. Ya no tiene nada que ver la semilla, ya fue puesta en tu vida y en mi vida. Solo está para que nosotros la hagamos una realidad, la accionemos, multipliquemos, desarrollemos lo que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida. Mira qué tremendo. Por eso la palabra dice que Cristo era esa expresión exacta del Padre. Sus discípulos lo pudieron ver. Y Él es nuestro modelo por excelencia, quien debemos de seguir y estar viendo en este tiempo, no al ser humano, no al hombre, no a la mujer, no al sistema, no a las guerras, no a lo que está sucediendo. Ya basta, amada iglesia, enfócate en Jesucristo, míralo, conócelo, porque viene el tiempo en que será quitada esta palabra, viene el tiempo en que será quitada esta revelación, y si tú no lo conoces y esa revelación no queda en tu corazón, ¿qué va a ser de ti el día de mañana? Por eso dice que aún sus escogidos serán engañados. ¿Cuántos millones de millones van a ser engañados de la gente que no es escogida y aún de los escogidos? ¿Por qué? Por no conocer a Cristo, por no conocer la vida exacta de Jesucristo y no estar fundamentados en Él. Por eso la palabra dice que podemos ver copias desiguales, o sea, modelos totalmente diferentes a la naturaleza de Cristo. Y para esto el apóstol Pablo nos revela las iglesias que no dieron la talla. Aquí vamos a conocer las iglesias que no dieron la talla en expresar a Cristo. No fueron la expresión exacta de Cristo. Por ejemplo, Roma tenía la imagen del mundo porque imitaba ¿qué? Las costumbres y tradiciones que ellos practicaban. Mira qué tremendo. ¿Y cómo está la iglesia? Lo mismo, practicando ¿qué? Imitando costumbres, tradiciones de lo que hace el mundo hoy en día. Y Romanos 12:2 nos dice la palabra, para que vaya ahí conmigo, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo.
Cuando el apóstol Pablo les dice, con la guianza del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo, que no os conforméis a este siglo, les está diciendo que no se conformen a este mundo, porque siglo es igual a mundo. Entonces les dice, no hagan lo que el mundo hace, no practiquen lo que el mundo practica. Entonces, ¿qué estaba haciendo la iglesia de Roma? Que estaba haciendo una copia desigual, una copia diferente, pero no la copia exacta de lo que era Jesucristo o de lo que Él es. Mira qué tremendo. Y así está la iglesia hoy en día, está lejos de ser una copia. Hay mucha religiosidad, mucha costumbre, mucha tradición en la iglesia, mucho argumento en la iglesia, mucha doctrina humana en la iglesia. Pero es por falta de no fundamentarse en la palabra, de no conocer la palabra. Y por eso la gente dice, no, eso no está en la Biblia. ¿Cuántos comentarios veo que Dios me da la oportunidad? Y me da tristeza porque la gente dice, no, eso no está en la Biblia, son unos falsos, unos mentirosos. Cuando está establecido, en lo personal conozco bastante las Sagradas Escrituras. Y cuando tú conoces, sabes cuando sí está establecido y cuando no. Y hay cosas, por supuesto, no todo, porque también hay que tener hoy mucho cuidado. Pero hay mucho que sí está establecido en la palabra. Y la gente dice, no, eso es falso, es mentira, eso no existe en la Biblia. Aún gente creyente. ¿Qué está pasando? Porque no conocen las Sagradas Escrituras. La iglesia hoy está perdida porque no tiene conocimiento de la palabra. Y es ahí donde dice el Señor que no podemos ser la copia exacta de lo que Jesucristo es, sino que somos una copia desigual, lejos de conocer a Jesucristo. Por eso vemos el ejemplo claro de esta iglesia de Roma, y eso es para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron allá en el pasado. El Señor sabe lo que hace, como dice sus Escrituras. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y va a cumplir su propósito. Te guste o no, queramos o no, con los que sí estamos dispuestos, Él va a cumplir su plan y su propósito y su diseño, y nada lo va a retener, porque Él ya dijo que vamos a hacer un grupo o vamos a hacer un remanente que sí nos vamos a parecer verdaderamente a Cristo. Vamos a hacer la copia exacta de Él. Y con ese remanente, pues Él va a cumplir su propósito. Porque es para los que anhelamos ser esa copia exacta de lo que Cristo es. Para los que anhelamos ser la diferencia en este mundo corrompido. Y es ahí donde Él dice que nada va a retener. Él sabe lo que hacía desde un inicio y Él lo va a finalizar perfectamente como Él lo determinó desde un principio. Y nada lo desiste. Mira qué tremendo, eso me decía el Espíritu Santo. No son palabras mías, es el Señor hablando en esta hora. Yo siento fuerte el poder del Espíritu Santo en este lugar. Yo sé que Él está redarguyendo tu vida. Él está hablando a tu vida porque es necesario que haya una transformación. Es necesario un cambio de vida. Es necesario que seamos diferentes. Es necesario que nos sometamos verdaderamente y nos fundamentemos conociendo la vida exacta de Jesucristo para que podamos ser la expresión y el reflejo de Él en esta tierra. Por eso la palabra dice que otra iglesia, otro ejemplo de otra iglesia que no expresó a Jesucristo con exactitud es la iglesia de Corinto. Fue una copia desigual. Y dice, esta iglesia vivía de manera infantil. Dice que es una iglesia que era como niña. Y eso los hacía incapaces de ser maduros en sus acciones. Y lo vemos en la primera carta a los Corintios 3:1, para que me acompañe ahí, por favor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1.
Y dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aleluya. Mira qué tremendo. Dice la palabra, de manera, dice, hermanos, dice que no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Primer libro de Corintios 3:1. Mira cómo estaba esta iglesia de Corinto. Vivía de una manera infantil. Era una iglesia mediocre. Era una iglesia que todo le dañaba, todo le afectaba. ¿Y cómo está la iglesia hoy? Así, ay, que me dijo, que me hizo una mala cara, que lo que habló de mí, me juzgó, me criticó. Ay, deja de ser niña. ¿Qué importa lo que te juzguen, lo que te critiquen? Es cierto, eso yo lo vivo a diario, a diario. Pero yo le digo al Señor, no permitas que yo preste oído ni atención, ni que mire. Fundaméntame cada día más en ti, que te mire a ti, que te oiga a ti. No que esté preocupada viendo quién me mira bien, quién no me mira. Hay gente que ni siquiera hace lo mínimo por fingir, sino que directamente de pies a cabeza y te comen solo con la mirada. Pero ya basta de estar poniendo atención a todo eso, iglesia. Vienen cosas peores y mayores, viene la persecución. Esto no es nada lo que estamos viviendo. Y si no estás preparada para lo que viene ahora, que estás viviendo lo poquito, porque esto apenas es algo mínimo del menosprecio, del rechazo en la gente, pues cosas mayores vienen en la persecución. Imagínate a ser perseguido, maltratado. Y es ahí donde nos está llevando el Espíritu Santo a entender que no es nada lo que estamos viviendo. Y somos niños como esta iglesia de Corinto, cuando a todo eso le prestamos atención. Ya basta. A mí no me interesa todo eso. Yo le digo, papá, no, que ni le preste oído ni atención. Eres tú y yo, y tú conoces mi intimidad contigo. Y necesito oír tu voz, que me dirijas, que me digas que quieres lo que yo haga. Mira qué tremendo. Por eso la palabra dice que esta iglesia no pudo ser la expresión exacta de Jesucristo, sino fue una copia desigual. Porque Cristo no lloraba por todo. ¿Dónde vemos a Cristo llorando? Ay, como niño. Ay, me maltrataron. Ay, me dijeron hijo de fornicación. Ay, me dijeron que yo tenía demonios. Ahora yo le digo a alguien, ¿tienes demonios? Llora y con eso lo lastimo y hasta se sale de la iglesia. Pero a Cristo no lo vemos llorando, no lo vemos mal. Ve lo que me juzgan, lo que hablan, lo que me critican. Ni cuando lo golpearon, ni cuando lo vapulearon, ni cuando lo escupieron, ni cuando lo crucificaron. No vemos a ese Jesucristo llorando, diciendo lo que me hicieron. Y mira, envía fuego. No. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Porque era un varón firme de carácter. Un varón que sabía perfectamente a qué había venido al mundo, a ser la expresión exacta del Padre. No a llorar como niño. Y así está la iglesia hoy llorando por todo. Por eso la palabra dice que otra iglesia que es ejemplo a que fue una copia desigual es la iglesia de Galacia. Y lo vemos en Gálatas capítulo 5 versículo 1. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La iglesia de Galacia seguía siendo esclava cuando en Cristo Jesús ya había sido libre. Mira qué tremendo.
Vemos que esta iglesia aún seguía ¿qué? En el yugo de esclavitud cuando Cristo ya la había hecho libre. Entonces esta iglesia no era la expresión de Cristo, no podía expresar a Cristo porque seguía siendo esclava, seguía en su vana manera de vivir, seguía viviendo en su vida de pecado, seguía viviendo una vida carnal. Mira qué tremendo. Entonces no podía ser la expresión exacta de Jesucristo, porque seguía esclavizada en su vana manera de vivir. ¿Y cuánta iglesia está hoy en día así? Esclavizada en su vana manera de vivir. No ha salido de esa condición de vida. No ha sido trasladada verdaderamente al reino de Jesucristo. Sigue aún en el reino de las tinieblas. Sigue aún en la oscuridad. Sigue aún ¿qué? En su pecado. Mira qué tremendo. Entonces no podemos ser una copia de Jesucristo de esa manera, siendo esclavizados, sino que tenemos que ser libres, verdaderamente libres, pero con esa exactitud, con esa convicción, porque lo estoy viviendo. Mira qué glorioso. Por eso la palabra dice que otra iglesia que también fue una copia desigual es la iglesia de Éfeso. Y podemos ver en esta iglesia que copiaba el estilo de vida de los gentiles. Y esto está en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17, para que me acompañe ahí, por favor. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Aleluya. Mira cómo vivía esta iglesia de Éfeso. Lamentablemente, ¿cómo andaba esta iglesia? Copiando el estilo de vida de los gentiles. En la vanidad de su mente, toda distraída. Fuera del plan, fuera del propósito, fuera del diseño de Dios. ¿Cómo está la iglesia hoy? Viviendo la misma manera. Distraída, copiando la vida de los gentiles, de la gente pecaminosa, haciendo lo que la gente hace en el mundo, en el pecado, fuera del propósito de Dios, confundida. Mira qué tremendo. Por eso dice la palabra que estas iglesias no pudieron ser esa expresión exacta de Cristo, porque fueron copias desiguales, diferentes a la expresión de Cristo. Porque vemos como cada una, lamentablemente, se salió del propósito y del diseño de Dios por no fundamentarse y por no conocer la vida de Jesucristo. Por eso la palabra dice que no andemos más como vive esta gente. Entonces entendemos que absolutamente todas estas iglesias no expresaron la imagen de Jesucristo, sino otra totalmente diferente, y eso los hacía ser contrarios a Él. ¿Qué nos hace contrarios a Jesucristo? Cuando nosotros somos diferentes a esa expresión. Cuando nosotros somos copias desiguales, definitivamente nos hace contrarios a Jesucristo. Y Él no nos va a aceptar siendo copias diferentes. Algo que tenemos que tener claro es eso, que Jesucristo no va a aceptar a nadie que sea una copia diferente a lo que Él es, porque está el propósito fundamentado y Él sabía lo que hacía desde un principio, dice Romanos 8:29. Y Él sabía que lo que Él quiere desde un principio es que tú y yo seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, y no
con sombra de variación, no distinto, sino que exactamente a la imagen de su Hijo. Ese es el plan, ese es el propósito, ese es el diseño, y no hay sombra de variación en el Dios Todopoderoso, porque Él es exacto y es perfecto en lo que Él dice. Así es que esa es la medida, esa es la talla, y no hay otra forma para que tú y yo realmente seamos parte del reino de Jesucristo y seamos verdaderamente de Él, a que seamos la expresión exacta. De lo contrario, somos contrarios a Él, como dice la palabra. Somos contrarios a Él. No podemos dar esa talla y esa medida, por lo tanto no vamos para el cielo, amada iglesia. Es falso. Entendamos la verdad, y esa es la verdad, y nadie puede cambiar la verdad. Dice que Él sabía lo que hacía desde un inicio, y esa es su verdad, que tú y yo seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, que seamos, en otras palabras, la expresión exacta de lo que Jesucristo es. Por eso es el tiempo, amada iglesia, que le digamos al Padre: aquí estamos, verdaderamente aquí estoy. Yo me le he humillado tanto a Dios desde un inicio, una humillación extrema que no tienen ni la menor idea. Pero eso fue mi anhelo, eso fue mi deseo. Que yo anhelaba ser diferente, anhelaba esa transformación en mi vida, anhelaba que Cristo impregnara verdaderamente en mí. Yo no quería seguir siendo la misma. Para seguir siendo la misma, mejor me quedaba en el mundo, y estaba mejor allá aparentemente. ¿Y cómo está la iglesia hoy? ¿Quieres seguir siendo lo mismo de lo que hacía en el mundo viniendo a Cristo? No, mejor te hubieras quedado allá, porque solo perdés tu tiempo. Por eso yo le decía al Padre: no, yo sí me tienes que refinar, refíname. No es fácil, porque es duro, es un proceso de muerte muchas veces para uno ser transformado, porque somos barro en sus manos. Pero se puede con la ayuda del Señor, se puede con su ayuda, porque tenemos su poder, tenemos su presencia, tenemos su autoridad, tenemos su simiente, tenemos su naturaleza para poder expresar a Cristo con esa exactitud en esta tierra. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. Ya basta, el Señor está cansado de la mediocridad, está cansado de que tú digas: sí, ahí está Dios y yo quiero seguirlo, pero sigue siendo lo mismo. Sigues practicando el pecado, sigues practicando esa vana manera de vivir. Ya no. El Señor anhela una diferencia. El Señor quiere tu vida completamente, donde se la dediques a Él en espíritu, alma y cuerpo, dice su palabra. Te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias por tu presencia. Mi alma te alaba y te adora y te bendice, papá. Hay poder en Cristo Jesús. Yo sé que tu palabra no regresa vacía. Tu palabra cumple ese propósito, Padre. Y ahí donde estás, deja que el Espíritu ministre tu vida, y dale lugar al Espíritu Santo. Anhélalo. Dile: aquí estoy, aquí está mi vida. Anhelo ser diferente. Ya no quiero ser el mismo hombre ni la misma mujer, practicando el pecado, haciendo lo que el mundo hace, sino que una diferencia, donde me dedique verdaderamente a ti en espíritu, alma y cuerpo, en espíritu y verdad, porque eso es lo que el Padre quiere, y ese es su remanente, y esas somos las personas, porque Él sabía lo que hacía desde el principio. Él no viene por una iglesia mediocre, no viene por una iglesia de a medias, viene por una iglesia que haya dado la talla con esa expresión exacta de su sustancia, dice el Padre. Por eso es tiempo que le digas: aquí estoy verdaderamente, anhelo, ya estoy cansada. Yo le dije en esa ocasión: estoy cansada del mundo, papá. Yo venía muerta en vida y le digo: ya no quiero estar más en el mundo y hacer las cosas que hago en el mundo.
Anhelo una vida diferente. Anhelo esa realidad de lo que tu palabra dice. Y es ahí el accionar del Padre, porque Él dice, ¿lo quieres? Pues aquí está, te lo doy. Pero cuando no lo anhelamos, Él no puede trabajar. Hay gente que no se cansa de hacer lo que el mundo hace. Yo sí me cansé y venía sin vida. Y le dije al Padre, aquí estoy, pero transforma mi vida, perfecciona mi vida. Y dirígeme a través de tu buen espíritu. Y ahí está. El Señor es tan real y poderoso, pero es cuando tú lo anhelas, lo deseas en lo más profundo de tu corazón. Y hay una intimidad real, verdadera con Él. Una intimidad de a medias, no cuando lo necesito nada más, no. Todos los días de tu vida, en lo bueno y lo malo, ahí estás con Él derramando tu alma. Y eso es lo que a Dios le agrada, para que podamos ser esa expresión exacta de lo que Jesucristo es. Debemos de fundamentarlo y conocerlo, y que Él realmente trabaje en nuestra vida, pero es cuando hay una humildad, una humillación verdadera de parte de nosotros, que anhelamos ser diferentes. Te doy gracias, Espíritu Santo. Ministra a esas personas que hoy te están diciendo, aquí estoy y me fundamento en ti, anhelo hacer tu voluntad, anhelo agradarte únicamente a ti, y no agradar al hombre o a la mujer, sino que agradarte únicamente a ti. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, gracias. Ayuda a tu iglesia a llegar a esa medida, a esa talla, de esa expresión exacta de tu sustancia, mi amado Jesús. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, bendiciones. Gracias, Señor. Bendiciones.